Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy vamos a trabajar el pouring, el arte fluido, encima un lienzo de 70 por 50. Atentos hoy, mi gente. Hoy va a ser un tutorial lleno de datos, lleno de magia, lleno de trucos que pueden cambiarte la manera de trabajar el pouring totalmente. Entonces, tenemos un lienzo, nuestra pintura del pouring, que es pintura de pared más cola blanca más agua, o puedes usar también pintura acrílica más cola blanca más agua. Aquí todas las pinturas que voy a usar, que son tres colores, rojo, blanco y negro. Los tres colores están preparados a base de pintura de pared más cola blanca más agua. Aquí lo que estoy haciendo es poner la pintura encima, el lienzo en forma líneas y mirar lo que estoy haciendo. Yo no tiro la pintura, no tiro forma línea así. No, coloco la pintura encima el lienzo a base de poner cucharadas y al mismo tiempo estirar la pintura. ¿Ok? Es una manera diferente de trabajar, para trabajar, mi gente, el arte fluido. Entonces, coloco el color rojo, después el blanco, y otra vez voy poniendo rojo, poniendo la pintura, colocándola encima el lienzo a base de poner cucharadas, y después aplasto la cucharada estirando la pintura. Ok, una manera de trabajar práctica, sencilla, y no se gasta nada de pintura. Ok. Voy poniendo. Hoy va a ser algo maravilloso, divertido y lleno de trucos y de magia, mi gente. Ok, entonces mira, coloqué mis pinturas encima el lienzo y ahora estiro por estos lados, aquí para que baje un poco la pintura. Fijaos bien, un poco. Y por el otro lado también. Fijaos bien, no se cae mucha pintura porque lo que puse ahí era poca cosa. Estirándola con la cuchara te evita gastar tanto. Míralo. Y al mismo tiempo me está dando efectos y texturas sin hacer nada. Ok, ahora lo que voy a hacer, atentos mi gente, vuelvo a poner el color rojo ahí en el principio, a base de ponerlo así, cucharadas, y estirando la pintura. Bien, hasta aquí todo fácil y sencillo. Ahora, encima que rojo que puse, voy a poner una línea. Y fijaos bien en la línea del color negro que estoy poniendo. La pongo en el borde y a veces adrede dejo una parte de rojo. Mirad que no la tapo. Y esto nos va a dar otra cosa totalmente diferente. Fijaos bien. En la línea, el color rojo, hay partes que se ve el color rojo ahí. Ok, con un papel lo apoyo encima la pintura, encima el negro y estiro. Perfecto. Otro papel, mira, apoyo encima la parte delantera del papel y estiro tranquilamente. Una manera de trabajar, mi gente, relajante, terapéutica. Míralo, vas viendo los efectos, las texturas saliendo ya. Aquello lo que me provocó las burbujas, míralo. Ahí quedó, pero no pasa nada. No pasa nada. Esto levanto el lienzo y dejo que se estire un poco la pintura y al estirarla así, míralo, lo llevo hacia mí, nada más. El movimiento aquí es sencillo, fijaos bien en los movimientos. Y ahora para el otro lado. Entonces, estirando la pintura se va a ver más efectos y más texturas. Se va a provocar entre los colores, va a crear otros tonos y dejamos que se estire bien la pintura sin miedo. Y mira el efecto del arrastre, lo que nos dio después de estirar solamente la pintura. ¿Hay algo más maravilloso que esto? Míralo, esto es una clase presencial con nuestra amiga Paloma. Voy a dejar el audio original del vídeo cuando lo estábamos grabando para que escucháis, para que veáis lo que se provoca la palabra cambiar, la palabra mágica.
¿Te gusta así? Me encanta. Cada uno tiene su cosa espectacular. A ver, ¿Lo cambiamos? espectacular. ¿Eh? ¿Lo cambiamos? Sí, pero sí, pero podemos esperar, podemos ver los 5 minutos. Lo cambiamos, pero vamos a verlo un poco, que es súper bonito. No me lo quites ya, por favor, déjame disfrutar un poco. Qué pasada, por favor, efecto. Hay corteza de árbol. Es espectacular. A mí este efecto me encanta, Carmen. ¿Te gusta? Porque es vela, es cera, es gotas resbalando, son un montón de cosas. Y luego qué colores más bonitos. Porque ha generado unos rosas. Ha generado unos rosas tan bonitos. Fijasteis, mi gente, solamente estirar el arrastre que hicimos ya dio un cambio total al abstracto. Tonos, texturas, maravillas. Lo que pasa aquí, como digo siempre, hay que cambiar. Una vez llegamos a esto, y como es una clase presencial, entonces enseño a la gente que puede ofrecernos la obra siempre más. Se puede cambiarla. Y ya sabes cómo se sacó, entonces ya haces una obra, 2 obras, 3 obras de diferentes tonos y colores, pero llega el momento que tienes que cambiar. Yo siempre adelanto para que la gente y así se aprovecha a sacar más obras. Entonces volví a echar el blanco y los tiré normalmente como hice con el negro en el principio. Ahora, fijaos otro truco, mi gente. No estoy bajando por mi lado, estoy bajando al contrario. Acordaos que con el color negro cuando estiramos el principio, lo eché hacia mí, ahora para el otro lado. Y fijaos el segundo truco, este temblor que estoy haciendo, el movimiento, esta frecuencia que estoy haciendo, el lienzo, fijaos bien. Estos golpes que estoy dando, este movimiento que estoy provocando, está provocando en la pintura texturas y efectos. Eso es la magia, mi gente. Eso es trabajar el Punic de otra forma, totalmente desconocida, mi gente. Mira lo que nos ofrece. Y vuelvo al mismo movimiento. Dar temblor al lienzo. Dejar la pintura que baje, está bajando, y nos provoca una textura espectacular. Lo vamos a disfrutar después. Desde aquí no se ve, mi gente, no se ve. Esto ahí ya lo dejaré un tiempo enseñando esa parte tan bonita. Ahora no lo voy a dejar así. Sigo trabajando, sigo dándole otra forma. Sigo haciendo el mismo arrastre, pero de otra forma. No voy a colocar la pintura encima. No, la llevo con el papel. Algo maravilloso, otra forma de arrastre y lo que nos va a provocar otra textura. Fijaos bien el primer arrastre del blanco como quedó y ahora arrastrándolo con el papel de esta forma, entonces el color blanco es el color más débil. Lo pones encima de pinturas de color, entonces va provocando texturas, células, esas líneas, solamente por su debilidad. La debilidad de esa pintura nos provoca esa textura. Fijaos que siempre digo, la debilidad es tu punto, es un punto de fuerza. Siempre, mi gente. Fijaos bien. Ha resultado, mi gente. Ahora lo voy a acercar para que veáis lo que hemos transformado. Cambiando, mi gente. Cambiar, transformar, es la pura magia. Fijaos bien, mi gente. Esas texturas. Mira el temblor, el movimiento, lo que nos provocó. Mira qué abstracto, mira qué profundidad. Lo segundo arrastre con el papel se ve como un velo, mi gente. Un velo encima, transparente, que se ven los colores debajo. Mira las profundidades que hay aquí.
Voy a darle la vuelta para que podáis ver el primer arrastre y el movimiento que hicimos, lo que provocó en la pintura. Fijaos bien, por favor, qué texturas. Míralo. Un mundo maravilloso y lleno de texturas, lleno de tonos. Mira esa parte, por favor. La luz que tiene. El color blanco encima, el negro y el rojo. Mira, dio algo espectacular que parece escultura. Encima, madera o piedra, por favor, míralo. Mira qué cosa. ¿Hay algo más maravilloso que esto? Solo eran trucos, detalles que parecen sencillos, pero provocan otra cosa totalmente diferente. Atentos bien a este tutorial para verlo tranquilamente y disfrutar de cada detalle, porque aquí cada cosa nos dio algo. Espero que guste a mi gente. ¿Qué voy a decir? Gracias, mi gente. Gracias, Paloma, que eres grande. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.